Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio. Buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio Universitaria y Televisión Universitaria. Tenemos elaborado una agenda para esta semana en Salud al Día. Vamos a empezar con temas de sexualidad sobre la homofobia. El día de mañana tendremos representantes del Ministerio de Salud. El miércoles, alteraciones menstruales. Jueves, nutrición. Y viernes, las propiedades del vino. Vamos a iniciar este programa con un mensaje de salud. Mensajes para su salud. Sin duda, el ejercicio es básico para ganar salud, reducir el estrés, tonificar tu cuerpo y bajar de peso. Pero ¿cuál es el tiempo y la duración indicada para que realmente le digas adiós a esos kilitos de más? El día de hoy te lo revelamos. ¿Quieres conocerlos? Acompáñame. Número 1. Ejercítate solamente 5 días a la semana. De acuerdo con los expertos en fitness, es muy importante que descanses 2 días a la semana. De esa forma tus músculos se recuperan, vas a seguir quemando grasa, ganas masa muscular y también fuerza. De lo contrario, obviamente vas a dañar tus articulaciones. Sin embargo, es muy importante que recuerdes que todos los días tienes que entrenar una parte distinta de tu cuerpo. De esa forma puedes lograr resultados muy favorables. Por ejemplo, no todos los días corras, nades o hagas yoga. Y si tienes alguna disciplina que te gusta hacer como pilates, es muy importante que un día te dediques a entrenar tu abdomen, otra parte de los brazos y otro día las piernas. De esta forma vas a tener resultados favorables desde la primera semana. Así que aplícate. Número 2. Rutinas de 45 minutos. De acuerdo con los expertos de la Universidad de Harvard, indican que ese es el tiempo indicado para que realmente una persona pueda empezar a quemar grasa y a cuidar su figura, ya que a partir de ese momento se libera la testosterona. Es una hormona encargada de que puedas ganar masa muscular, fuerza y se acelera tu metabolismo. Así que mucho ojo, si realmente quieres bajar de peso, es muy importante que todos los días, durante 5 días a la semana, realices ejercicio de 45 a 60 minutos, ya que de otra forma, realmente para ver un resultado favorable puede pasar muchísimo tiempo. Obviamente siempre es mejor que te muevas. Si optas por hacer 30 minutos, poco a poco ve incrementando hasta lograr el resultado deseado. Número 3. ¿Qué comer antes y después de tu entrenamiento? Los nutriólogos recomiendan que 30 minutos antes o bien 1 hora de hacer ejercicio, consumas algún tipo de fruta como la manzana o bien un plátano para que de esa forma tengas energía y puedas rendir al máximo. Pero ojo, no abuses porque lo importante es que te sientas ligero y con muchas energías y fuerzas para realmente dar un resultado favorable. Y después del entrenamiento, lo ideal es que consumas algún tipo de carbohidrato complejo. Una buena opción puede ser una quesadilla, siempre y cuando esté totalmente asada y que tenga solamente una cantidad pequeña de proteína, o bien alguna barra energética. Pero también tienes que tener mucho cuidado con las etiquetas, ya que hay muchas barritas que tienen en promedio entre 90 y 100 calorías y otras que rebasan las 200 calorías. Por favor, elige aquellas que tienen menos de 100 calorías para que de esa forma realmente sí puedas seguir acelerando tu metabolismo, pero no ganes kilos de más. Número 4. Come 5 veces al día. Para que realmente tu rutina de ejercicio sea efectiva, es importante que mantengas tu metabolismo acelerado. Esto lo vas a lograr al tener 5 comidas al día, es decir, 3 comidas fuertes y 2 colaciones. En las colaciones es muy importante que obviamente las realices al mediodía y antes de las 7 de la noche. Una buena opción, y es la que recomiendan los expertos, es que empieces a consumir semillas o frutos naturales como la almendra o algunos pistaches o bien algunas nueces. Pero recuerda que también la cantidad es muy importante. Lo ideal es que consumas el puño de ese tipo de semillas o productos y los consumas durante esos tiempos para que realmente tu cuerpo tenga grasa natural, que al final de cuentas se va a traducir en fuerza y en músculo, y realmente vas a ver resultados favorables desde las primeras semanas. Número 5. Dile sí al descanso. Para que realmente tu pérdida de peso pueda ser muy efectiva, tengas energía y tengas realmente un metabolismo al 100%, es muy importante que descanses. De ahí la importancia de que puedas dormir entre 7 u 8 horas todos los días. Si lo haces en menor tiempo, lo que va a provocar es que tu cuerpo esté sumamente acelerado y tenga mucha ansiedad por comer, sobre todo cosas dulces. Así que por favor, descansa este periodo de tiempo para que puedas tener resultados muy favorables. Pero mucho ojo, ya que si duermes más de 9 horas cada día, también puedes afectar tu salud, ya que eres más propensa a tener algún tipo de infarto. Así que cuídate. Mensajes para su salud.
Nos encontramos con la doctora Eugenia Orbes, es directora del Departamento de Bienestar Estudiantil de aquí de la Universidad Técnica del Norte, especialista en sexualidad médica, para hablar justamente sobre la homofobia. Eugenia, buenos días. En realidad, hace pocos días, el 17 de mayo, que fue exclusivamente el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, y el 28 de junio de este mes es el Día de los LGBTI. Eugenia, la Constitución establece en el artículo 11.2 que todos tenemos igualdad de derechos, independientemente de la raza, edad, independiente de la orientación sexual. Sin embargo, ¿te parece se cumple o no se cumple lo que dice la Constitución? Bueno, podemos decir en esta como en, yo diría, en todas las sociedades del mundo, exceptuando, no sé, algunos países, no se cumple. Si hablamos de la parte laboral, si hablamos desde la parte del trato mismo, desde la parte de educación, todos los inconvenientes que tienen homosexuales, bisexuales, transexuales, en relación a cómo son aceptados y qué procesos tienen que pasar en cuanto a su propia identidad, incluso hablemos de la familia, para que estas personas den el primer paso, que es aceptarse, que es un proceso bastante complejo, en este caso, precisamente debido a todo el rechazo que a través de la historia ha tenido el ser homosexual o el ser transexual. Antes le daban una explicación religiosa, que tenía relación con el demonio. Luego la ciencia, cuando ya un poco van dando supuestas explicaciones a la parte psicológica y avanza la psicología, se le transforma de este pecado, de esta situación religiosa, a una patología, a una perversión. En todos estos tiempos, en todos estos momentos, la homofobia ha persistido con mayores grados. Ahora yo diría persiste, pero de una manera un poco más camuflada, más sutil. Hipócrita, porque no solo te discriminan porque en forma verbal, es la expresión corporal de rechazo, de mirarte mal. Hay muchas formas verbales y no verbales. Claro, tú dices, hay países, yo me he sorprendido, tienen sus constituciones, sus leyes, pero que criminalizan a la homosexualidad en forma ignorante, porque la ciencia ha demostrado, como tú lo vas a explicar, que es un heterosexual, que es un bisexual, que es un transexual, que es un travesti, que es un transexual, que tiene el único que tiene problema de identidad. Países como Rusia, una constitución criminalizante, Uganda, Haití, Serbia, Ucrania, Sudán, son 6 países que tienen constituciones, pero que lo ponen a la cárcel al homosexual. Eso es gravísimo, ¿no? Y sabemos qué avance tiene Rusia desde el punto de vista de la medicina y de la psicología, en donde estos temas se han resuelto. Se han resuelto desde el punto de vista de entender que no tienen problemas mentales, ¿no? Que son personas mentalmente totalmente normales. El asunto aquí es que tal vez aún no se conoce en dónde está el problema. Posiblemente todos los autores ahora que se han dedicado a investigar, luego de haber hecho investigaciones desde la parte hormonal, hipotálamo, psicológica, cultural, sociológica, siguen diciendo que hay un componente posiblemente, a lo mejor genético, hereditario, porque se encuentra que hay familias en donde más hay personas, hombres y mujeres con comportamientos con una orientación homosexual o bisexual. Pero sin embargo no se encuentra en qué lugar del cerebro, en qué parte está la explicación científica de la orientación sexual. ¿Qué es lo que determina que una persona, que en su mayoría es heterosexual, y qué es la causa que determina que una persona tenga un comportamiento, una orientación homosexual o bisexual? A pesar de eso decimos países tan avanzados como Rusia, pero es el peso de la intolerancia, es la historia de las culturas respecto a esta homofobia que está tan marcada que no les permite tener una objetividad en cuanto a sus leyes y a sus normas. Porque mire, la persona que tiene, porque la doctora nos está explicando, la homofobia, ese rechazo, esa compulsión hacia una persona que es diversa en sus expresiones sexuales, pero si tú le analizas como médica y los psicólogos modernos, pues el enfermo es el que tiene este rechazo.
tiene profundos problemas. Problemas De emocionales, su serios. propia identidad, de personalidad y a lo mejor un tanto, yo diría, de inseguridad frente a su propia orientación. Exacto, ahí está el problema. Porque no se Más explica grave de todavía. otra manera por qué tanto temor, por qué esa falta de posibilidad que estas personas se integren en una forma adecuada a su fase en la familia, a su fase educativa, a su fase laboral. Porque aún si nosotros señalamos, a ver, los colegios están en capacidad de si un maestro, de una maestra, tiene una orientación de homosexual, a lo mejor será aceptada de igual manera que otra maestra o que otro maestro. Ahí viene el problema. Y precisamente son estos comportamientos los que han hecho que estas personas sean de mayor riesgo para adquirir infecciones relacionadas con sus comportamientos sexuales, como es el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Son personas más propensas a tener estados depresivos profundos, precisamente no por su orientación, no porque orgánica o biológicamente esto tiene relación con la homosexualidad, sino es producto de los comportamientos, de las actitudes que tenemos el resto de personas, que hace que estas personas tengan conflictos muy grandes y que se vean a momentos rechazados. O sea, son el sentimiento de miedo, el sentimiento de culpa, el que no les permite aceptarse y el que hace que estas personas posiblemente pasen a la prostitución, pasen a los intentos autolíticos, a los suicidios. O sea, es muy grande aún en nuestras sociedades que tenemos ya constituciones, tenemos leyes que despenalizan la homosexualidad, la transexualidad. Sin embargo, los comportamientos de las personas siguen siendo de rechazo, y es increíble, del propio personal de salud, que entendemos que a lo mejor tiene una explicación más científica del asunto, por lo tanto deberían ser los más tolerantes frente a estos comportamientos. Sin embargo, aún no encontramos en nuestro país y en otros países, especialmente de Latinoamérica. Porque tú encuentras, si una persona, sin haber recibido ninguna insinuación, sin que lo hayan tocado un homosexual, el hecho de ver ya le genera repulsión, esta homofobia. El enfermo es este señor que tiene que recurrir a psicoterapia porque tiene serias alteraciones emocionales de no tolerar, le resuena algo del señor, porque el homosexual pasa tranquilo, pero el otro queda con iras, queda con deseos de agredir porque les agreden y a veces les matan. Sí, sí. Entonces, el enfermo no es solo homosexual, que es una persona normal. Claro. El enfermo es este señor que rechaza la homosexualidad. Entonces, ese es el que tiene que recibir psicoterapia y terapia conductual con los psicólogos clínicos o con cualquier corriente psicológica. Pero desgraciadamente así no está vista la situación, ¿no? Sucede generalmente lo contrario. Nosotros como personal de salud que sí hemos visto estos procesos, realmente cuando nosotros hablamos de un adolescente heterosexual, pasa de la niñez a la pubertad con todos los cambios sexuales, este proceso, si bien a momentos hay pequeños conflictos, pero no tienen nada que ver, no tienen la dimensión de lo que ocurre con una persona, con un chico o una chica homosexual. Permanentemente ellos están negando y están dándose ellos la posibilidad de cambiar. Aún en ellos persiste muy, muy profundo esa necesidad de que ellos quisieran ser heterosexuales y consultan desde luego qué posibilidad hay. Esta transición en una persona, chico o chica homosexual, realmente es larga. Cuando alguien dice, y bueno, el eterno cuestionamiento es, ¿estas personas se hacen o nacen? Es la pregunta de Nosotros siempre. Aún no tenemos, No sabemos que posiblemente hay un componente biológico, pero tampoco tenemos la explicación en dónde está. Pero independientemente de eso, sí tenemos que decir que un homosexual, hombre o mujer, no es que decide hoy o a partir de la adolescencia yo voy a ser homosexual. No, la decisión sí está en una persona homosexual. Quiero abrirme, como la gente ahora dice, quiero salir del armario, quiero salir del closet o no. A lo mejor monto todo un escenario, me caso, a lo mejor tengo hijos para camuflar. Esas sí son decisiones personales. Si yo, ¿cómo voy a manejar socialmente mi homosexualidad?
que es distinto a que si yo o no estoy eligiendo ser homosexual. Y eso tiene que tener claridad las familias en donde hay chicos y chicas o personas homosexuales, porque este proceso es el que más vulnerable le hace. Cuando una persona aún no ha aceptado su sexualidad y tiene que hacerlo en forma positiva, valorando esa propia homosexualidad porque no hay otra opción, es cuando menos conflicto va a tener en su vida sexual y en general de su vida, y es cuando menos riesgo tiene, ¿no es cierto? Porque no podemos nosotros negar que, por ejemplo, el VIH-Sida es mucho más alto el riesgo que tienen hombres homosexuales que hombres heterosexuales. No decimos que es el único grupo exclusivamente en donde se da, pero las posibilidades de contagio son mucho mayores. Y desde ahí el trabajo que tenemos, médicos, educadores, es bastante grande, de hablar de estos temas con los chicos, porque donde surge un chico que ya en la pubertad empieza a tener manifestaciones homosexuales, toda la agresividad que desencadenen sus compañeros, toda la burla y los chistes, ¿no es cierto?, desagradables que tiene que sufrir, ese es un proceso muy complejo en la vida de una o de un homosexual. Demostrado científicamente a tal punto que los libros de psiquiatría, donde se consideraba que había alteraciones psicológicas, hormonales, se ha acabado. Está muy claro que la homosexualidad es una opción, es una orientación, lo que no sucede con los transexuales, que tienen identidad alterada de género, o sea, una alteración de género. Ahí es distinto, porque ya su cerebro, que el cerebro sabemos que hay masculino y femenino, ¿no? Hombre o mujer, no coincide con su órgano sexual externo y interno. Ahí sí hay un conflicto de identidad sexual y de género. Clarísimo. ¿No? Pero igualmente ese tipo de variación, porque no vamos a hablar de patología, porque cuando se hace estudios hormonales, se hace estudios biológicos, se hace estudios de su comportamiento, no es que sean personas alteradas mentalmente, no son. Hay solo la incongruencia, hablemos, entre su cerebro y entre su sexo. Ahí la situación es más compleja, porque ahí sí toca tratamientos desde hormonales, de acuerdo a las etapas de la vida, de aceptación, quirúrgicos, y es un dilema y es un conflicto mucho mayor. Cuando hablamos de homosexualidad, únicamente hablamos de orientación. Ese deseo, esa atracción, todo relacionado a lo sexual que tengo hacia otras personas de otro sexo o a personas del mismo sexo o las dos cosas. En cuanto a la bisexualidad, sí a veces hay cuestionamientos porque también me preguntan las personas, yo conozco personas, dice que fueron heterosexuales, pero a partir de determinada edad, 40, 50 años, decidieron, ellos dicen, eligieron ser homosexuales. Eso realmente no está muy claro. Si toda la etapa anterior de su vida a lo mejor fue una presión social, porque lo que yo señalaba antes, se decide en qué momento, eso sí es una decisión personal, cómo hago mi vida públicamente, cómo me relaciono yo mismo con esa orientación. Entonces hay personas que, producto de esta homofobia, realmente viven situaciones de mucha represión hacia su propia orientación. Incluso ellas no se aceptaron durante muchos años y producto de eso decidieron, eso sí, tener una vida social heterosexual. Y cuando ya han superado a lo mejor la etapa o ya su cuerpo, ¿no? Eso es lo que manifiestan, ya no va más, es cuando deciden, y no es que a partir de esa fecha se hicieron homosexuales, o al contrario, fueron, dicen, homosexuales y luego se convierten. Todas estas terapias de las que tú hablabas, incluso han habido cirugías de cerebro para cambiarles la orientación sexual. De testículos. Castraciones de testículos para ponerles un testículo, le sacaban el uno al homosexual y le ponían uno del heterosexual. Y lo que pasaba es que no pasaba absolutamente nada, claro. Porque la cantidad de hormonas que segrega una persona, un testículo de un homosexual es idéntica a la de un heterosexual. Por lo tanto, los resultados no eran ningunos halagadores, ¿no? Producto de todo esto, aún desgraciadamente tenemos que decir que hay una cultura extremadamente homofóbica, a pesar que ya científicamente, legalmente hay una explicación
y ya no hay una censura hacia la homosexualidad, pero el trabajo que nos toca a los educadores, que nos toca al personal de salud y a toda la cultura es lo que falta todavía por hacer y muchísimo. Está claro lo que dice la doctora Eugenia Rivas. La mayoría, por supuesto, hay heterosexuales que tienen preferencia por una mujer y una mujer por un hombre, heterosexual. El homosexual no tiene problemas hormonales ni psicológicos, es una persona completamente normal, que tiene preferencia por su mismo sexo. Y hay otras personas que, hombres, tienen preferencia por mujer y hombres son los bisexuales. Y el transexual, la doctora ha sido muy clara en indicarnos que ya es un problema cerebral. Hablan del núcleo de aceptación, donde en mi cerebro masculino está una mujer, no está de acuerdo mi cerebro con mi cuerpo. Entonces, la única solución es, por supuesto, después de un examen psicológico, terminar en una cirugía. Pero también están los travestis. A mí me gustó la actuación. Hay un festival como La Voz Colombia, que sí me gusta observar, donde buscan talentos, no como los nuestros que buscan imitadores. No, en el programa Eurovisión en Europa, ganó Conchita Wurst, una voz espectacular, pero el que ganó es hombre, sino que se presentó de mujer. Fue como un rechazo a la gente que discrimina a los LGBTI. Y él decía, pues yo soy Tomás, el apellido no me acuerdo, Nurgui, yo soy Tomás Nurgui, el que ganó el festival de Eurovisión. Él se puso como travesti, se disfrazó de mujer y con pelo largo y cantaba, ¿no? Era justamente, les daba fuerza a las comunidades LGBTI para evitar y soportar la discriminación y el rechazo. Eso se dio en el Festival de Eurovisión. Bueno. Y sobre todo, te digo, y lo que más me gustó, que el cardenal y el presidente de el cardenal de Viena y presidente de la Conferencia Episcopal de Austria, mira quién te digo, cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal de Austria, dice, en el colorido jardín de Dios hay muchos colores y a ellos hay que aceptarlos como personas, aceptarlos en la diversidad. Mira, ese es un pensamiento que merece respeto, de un cardenal que no aceptaban, mira, hoy ya tienen esa tolerancia y científicamente están al tanto de los acontecimientos y están aceptando y tolerando a la diversidad. Bueno, ya medio siglo o más, diría, desde el 1922, en donde querían descubrir en dónde estaba el problema de la homosexualidad y de la transexualidad, desde ahí las investigaciones no han sido pocas, porque sabían que el momento que descubrían en dónde estaban, iban a poder un tratamiento, porque lo que les movía realmente a la ciencia y le ha movido hasta el momento es la homofobia, también en la ciencia, con la finalidad de poder cambiar estos comportamientos. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible. Pero al menos esas investigaciones que se siguen haciendo hace que posiblemente la religión tenga que cambiar de opinión frente a estos comportamientos. Porque definitivamente se han hecho tantas experiencias, se ha pretendido, como digo, saber en dónde está, y tantos tratamientos con la finalidad de cambiar y no se ha logrado, que realmente lo que nos queda como sociedad para vivir en paz, porque yo creo que si uno de los grupos que estas sociedades intolerantes, homofóbicas, tiene deuda, precisamente es con la homosexualidad, con la transexualidad. Y realmente tiene deuda en todos los aspectos, yo diría en educación. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos transexuales, especialmente los transexuales, que es más evidente, existen profesionales? ¿Cuántos están integrados en el campo laboral en buenas condiciones? Pero versus a eso, en cambio, sí tenemos estadísticas realmente alarmantes en donde nos dicen que ellos viven máximo hasta los 30 años el 50%. Es alarmante. O suicidio, o problemas médicos, que no hay una atención desde el campo de la salud para dar respuesta a este problema, si queremos llamar problema de la salud, que no es un problema de ellos, es un problema de las personas integradas dentro de un Estado en donde todos, como tú señalabas, somos iguales ante la ley. ¿Sí? Es un problema en el área de la familia, porque siguen habiendo familias en donde les tocó un transexual
es sacado de la casa a edades tempranas. Y esos son los problemas que generan, ¿no? Esta desintegración, esta intolerancia, el no haberles incorporado en las sociedades, en cada una de sus instituciones, si hablamos de la familia como una institución que es. Hacia eso debemos apuntar los esfuerzos. La ciencia ya está haciendo lo propio, no sabemos cuándo, pero no para cambiarles, no, para dar una explicación y que la gente empiece a aceptar esta, primerito ellos, pero para que ellos se acepten el autoestima, que generalmente está muy baja en estas personas. ¿Quién estructura? No es la autoestima individual, no es que yo decido tener valor hacia lo que yo soy, es una ida y vuelta del yo y de los demás. Entonces, el trabajo que nos queda como sociedad debemos iniciarlo hoy, ya, con comportamientos, con actitudes distintas, incluso permitiendo que hayan expresiones amorosas entre homosexuales. Tú pregunta a tus amigos, a tus colegas, si están de acuerdo que las personas homosexuales puedan tener comportamientos como los heterosexuales en forma pública, y vas a ver que no, aún no. Ellos dicen deben estar en sus lugares porque a lo mejor piensan que eso va a ser un contagio para el resto. Que sigan en el closet. Es que sigan en el closet, para la gente eso es mejor. Por eso justamente yo quiero agradecerte, Eugenia, y te comprometo un tema interesante, porque ese fue justamente la forma de que la sociedad se vuelva más tolerante, en el sentido del beso público que se dio justamente por esta fecha. Y te invito para un nuevo programa. Yo tengo esperanzas en este Papa actual, Francisco, que justamente en octubre va a haber un sínodo donde se va a tratar el tema de la vida sexual, sí, celibato, del celibato, la vida claro, sexual de los sacerdotes. Importante. Vamos a tener un tema interesante para otro programa, la discusión que está en la iglesia sobre el celibato. Muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas, y a propiciar una sociedad más tolerante. Muchas gracias. Les esperamos el día de mañana. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.